Hola, bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Hoy voy a hablarles sobre la fe. Hoy les voy a hablar sobre la fe. Hola, mi nombre es Wendy y hoy vengo a hablarles sobre cómo caminar en fe. Yo soy testigo de que la fe mueve montañas, que la fe nos da la fortaleza de nosotros seguir adelante en medio de las dificultades que nos podamos encontrar. Yo, por ejemplo, puedo decirte que por la fe yo sé que hay un Dios, yo sé que Jesucristo en su sacrificio me dio la salvación. Por esa fe yo confío en que la palabra de Dios es cierta, la palabra de Dios es verdadera. Por la fe yo reconozco que soy una pecadora y que necesito salvación. Por esa fe que yo tengo, yo sé que aunque vengan las tormentas que vengan, el Señor ya dio su palabra y su promesa, y esa promesa se cumple. Y cuando Él te da una palabra como me la ha dado a mí, nosotros vamos a poder tener la fortaleza de ver esos gigantes que se levantan en contra de nosotros y que nosotros podamos perseverar y podamos ser victoriosos. ¿Por qué? Porque el Señor nos dio esa convicción de que aunque veamos lo que veamos en nuestras vidas, si ya Él dio una palabra, si ya Él nos dio una palabra, esa palabra se va a cumplir. Esto se hace solamente cuando tenemos fe, podemos creer que aunque no vemos lo que Él nos dijo, eso va a suceder. La palabra dice que la fe es la convicción basado en lo que escuchamos, en lo oído. Es poner confianza en lo que no veo. También dice que es creer en algo que tengo la certeza que está ahí aunque no lo vea. Es pues la fe, la certeza de esto, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Eso está en Hebreos 11. Y yo en Hebreos 11 le voy a leer ese pasaje completito porque es tan significativo y además explica perfectamente lo que es la fe y también nos da ejemplo de todos esos hombres y mujeres que tuvieron esa fe en Dios, que creyeron en su palabra. También nos da un ejemplo de esos héroes de nuestra fe que creyeron en la palabra de Dios, que creyeron que lo que Él les dijo se iba a cumplir y así caminaron en fe hasta que algunos sí pudieron ver lo que Dios le dijo que iba a hacer. Entonces yo le voy a leer Hebreos 11, espero que les sea de edificación y que puedan entender un poquito más, si no se acuerdan de este pasaje, que por favor lo lean y le pongan, mediten en él, porque dice la palabra que la fe se obtiene al oír y el oír a la palabra de Dios. Cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios, cuando la leemos, cuando la meditamos, ahí nuestra fe va incrementando. Sabemos que Dios a todo hombre le dio una medida de fe, o sea, le dio un poco de fe. Y eso lo podemos ver como lo dice en Romanos 12:3, dice, ¿verdad? Que en el último, en la última parte de ese versículo dice así: sean realistas al evaluarse ustedes mismos, háganlo según la medida de fe que Dios les haya dado. Entonces sabemos por este versículo que cada persona Dios le dio una medida de fe. Por eso vemos que en otras religiones o personas que no son cristianos, ¿verdad?, tienen una fe, tienen algo que los mueve a hacer las cosas que ellos quieren hacer, quieren lograr. Por ejemplo, hay personas que no son cristianos, pero si ellos dicen que van a comprar una casa, por ejemplo, ellos no van a descansar hasta conseguir esa casa. Entonces no es quizás solamente por el esfuerzo que ellos pongan para ellos poder comprar esa casa, sino por la fe que tienen de que ellos dijeron que eso se iba a dar en su vida y así será. Entonces sabemos que todos tenemos una medida de fe que fue otorgada por nuestro Creador, pero hay una fe que viene del Espíritu Santo, una fe que viene directamente de Dios, es un don de Dios. Por eso vemos que uno de los
de los frutos de tener el Espíritu Santo es el don de fe. Por eso sabemos que, por ejemplo, les voy a leer los frutos del Espíritu Santo. ¿Dónde están? Eso mismo. De todas maneras, sabemos que la fe es uno de los frutos del Espíritu Santo. Ahí va con el dominio propio, con la mansedumbre, y así. Vamos a dejarlo así. También sabemos que la fe sin obras está muerta. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros vamos a accionar, tenemos fe, pero también debe haber una acción de nuestra parte. No es como que vamos a orarle a Dios por algo que nosotros queremos, que está en nuestro corazón, y vamos a orar que se haga su voluntad en la vida de nosotros, pero nos vamos a quedar así sentados esperando que eso pase. Por ejemplo, si estás buscando un trabajo y tú le oras al Señor que tú quieres un trabajo y el Señor sabe que necesitas el trabajo, Él va a empezar a mover cosas para que ese trabajo llegue a tu vida, pero tú no te vas a poder sentar en tu casa a esperar que eso caiga del cielo, ¿verdad? Tú vas a tener que empezar a buscar en el internet esos websites a donde tú puedes conseguir trabajo, vas a preguntarle a personas a ver si saben de alguien que esté ofreciendo trabajo. También vas a empezar a ir a entrevistas y así. Entonces el Señor, de acuerdo a tus acciones, Él va a mover las fichas, ¿verdad? Para que ese trabajo llegue a ti, ese trabajo que es el que Él quiere para ti y el que te va a ayudar en el momento que tú más lo necesitas, ¿verdad? Y de la manera que Dios quiere que sea para ti. Entonces tú no puedes sentarte solamente a pedir. Tu fe tiene que tener una acción. Entonces la fe sin obra es muerta. También cuando tú tienes fe en el Señor y sabes que Él te va a proveer, tú vas a poder servir a otros, tú vas a poder darle de lo que a ti te sobra o de lo poquito que tú tienes, tú vas a poder dar porque tú sabes que el Señor va a proveer por ti. Entonces tú le crees al Señor, tú crees que lo que Él dijo se va a cumplir, que si Él dijo que Él es tu proveedor y que no te va a faltar nada, tú vas a poder ser dadivoso porque tú sabes que lo que salga de esta mano va a entrar por esta otra porque el Señor así lo prometió. Entonces esto es tener fe. Sabemos que nosotros caminamos por fe, no por lo que vemos. Eso lo dice en 2 Corintios 7, que dice que porque por fe andamos, no por vista. O sea, no podemos dejarnos mover de nuestro camino de fe solamente por las cosas que vemos. Sabemos que hay tormentas que van a venir a nuestras vidas, sabemos que en nuestra vida van a haber tribulaciones, van a venir cosas que nosotros tenemos que sobrepasar, ¿verdad? Entonces el Señor es el que nos da la fortaleza, nos da el poder de nosotros poder seguir caminando en fe, seguir adelante, aunque no veamos lo que Dios nos prometió, aunque veamos esa tormenta, aunque nuestro bote, ¿verdad?, se tambalee, se jamaquee, esa fe va a permanecer porque en nuestra mente vamos a estar pensando en lo que Dios ya dijo. Por ejemplo, si tú estás orando por tu hijo para que tu hijo se convierta al Señor, pero tu hijo anda haciendo de las suyas por ahí, está haciendo cosas que son totalmente opuestas a Dios, pero Dios te dijo que tu hijo es para salvación, que tu hijo ya está señalado para salvarlo. Entonces no importa que el muchacho se meta donde quiera que se meta y haga las cosas que no tiene que hacer, en algún momento Dios va a tocar su corazón y por haber escuchado tus oraciones, ¿verdad? Eso no quiere decir que tú no vas a seguir orando por tu hijo. Vas a seguir orando por tu hijo, por su salvación, y Dios en su momento va a traer esa salvación a tu hijo y verás como tu hijo cambia de manera de pensar y se entrega al Señor también. Entonces por eso debemos de seguir caminando en fe. Recuérdense, la palabra de Dios alimenta nuestro espíritu, nos alimenta en nuestra fe. Ahí es que está la comida, esa sustancia que nosotros necesitamos para mantener nuestra fe viva. Entonces yo sin más les voy a leer este pasaje de Hebreo 11 para que entiendan lo que dice la palabra.
Hay muchas veces que yo no quiero dar mis opiniones, ¿verdad? En los versos, en lo que leo, porque yo quiero que sea la palabra de Dios la que hable a su espíritu y le diga y le sea de nutrición, ¿verdad? Para que puedan entonces empezar a querer saber más sobre la palabra de Dios y que vayan ustedes mismos a leer estos pasajes en la Biblia. Entonces, la fe, de acuerdo a Hebreos 11, dice, es pues la fe, la certeza que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se ve. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habló por ella. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ser muerto, para no ver muerte. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerque a Dios crea que Dios existe, ¿verdad? Que la hay, y que es galardonador de lo que le buscan. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida como en la tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Nosotros también somos coherederos junto con ellos. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera de tiempo de la edad, porque creyó al que era fiel, quien lo había prometido. Por lo cual también de uno y ese ya casi muerto salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo desde lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Pero anhelaban una mejor, esto es, celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad, a nosotros también. Pero por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito. Habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde, en sentido figurado, también lo volvió a recibir, o sea, lo recibió de entre los muertos. Por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Por la fe Jacob, al morir, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Por la fe José, al morir, mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón.
escogiendo antes de ser maltratado con el pueblo de Dios, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no lo tocase a ellos. Por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca. E intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Por la fe Rahab, la ramera, no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Y yo lo voy a dejar hasta ahí, pero también sabemos que por la fe fue que Pablo escribió todo esto que vemos aquí. También por la fe él pudo soportar toda la persecución que le vino, todos los golpes que le dieron, por esa fe que él puso en el Señor de que él iba a ser salvo y de que a través de él iba a salvar a muchísimos judíos y a muchísimos gentiles que también pusieron su fe en el Señor, en lo que decía la palabra. Por la fe ellos esperaron a su Mesías y el Mesías llegó. Pero los que no creyeron, esos que tenían poca fe o que tenían su fe puesta en otras cosas o en otros hombres, no recibieron la salvación y no recibieron ese regalo, el don de Dios que es la fe en Cristo. Entonces, sabemos que por la fe nosotros podemos mover montañas, como decía Jesús en la palabra. Dice que si nosotros le decimos a esa montaña que se eche al mar, esa montaña se va a tirar al mar, porque así nuestra fe, cuando es poderosa, puede ser pequeñita y puede hacer grandes cosas. Entonces, porque sabemos, como dijimos, que nada es imposible para el Señor. Por eso muchas veces Jesús le decía a los apóstoles, gente de poca fe, ¿por qué? Porque, por ejemplo, cuando la barca donde iban había una tormenta muy grande y Jesús estaba ahí durmiendo como si nada y los apóstoles estaban volviendo locos, ¿verdad? Estaban bien asustados y le están diciendo, mira que se va a hundir esto, y Jesús se levanta y le dice al viento que se tranquilice, y todo se tranquilizó. Y ahí le dijo Jesús, ¿por qué tienen tan poca fe? Así somos nosotros. A veces le llamamos mentirosos al Señor, porque déjenme decirle que cuando Dios nos promete algo, nos dice algo y está escrito en su palabra, que si nosotros obedecemos y somos de tal y tal manera, esa promesa va a llegar a nuestra vida, y nosotros no la aceptamos. Cuando nosotros no ponemos esa fe en esa palabra o decimos que, sí, mira, ahí lo dice en la palabra, pero no activamos esa fe en nosotros, le llamamos mentiroso al Señor. También sabemos que el Señor le promete sanación a muchas personas, y esas personas a veces por su falta de fe no ven esa sanación en su vida, porque sabemos que la fe se activa. Si leen la palabra de Dios, pueden tomar fuerza, pueden ver que ahí hubieron muchas personas que cuando pusieron su fe en Cristo fueron sanadas al instante. No es como que oraron y oraron eternamente ahí hasta que le llegó la sanación. No, ellos oraron o le pidieron a Jesucristo ahí mismo y Él se lo concedió al instante. Entonces, por eso es que hay que escuchar, ¿verdad?, la palabra de Dios y ponerla en acción. Entonces, otra cosa que les quería decir, les voy a compartir esto, porque hay una fe que es salvadora y una fe que es sanadora, como ya lo vimos.
hay muchas historias en la Biblia que te pueden dar fuerza, como lo es la de la mujer del sangrado, que duró sangrando 12 años. Ella pensó que nada más con tocarle la bata al Señor, ella se iba a sanar. Y eso fue exactamente lo que ella hizo. Fue y tocó la capa o la bata del Señor, y así su fe la salvó, la sanó. Entonces, todos nosotros tenemos que poner nuestra fe en Jesús, en lo que ya Él dijo. Y si Él dijo que Él nos podía sanar de enfermedades, que Él nos podía sanar por ejemplo, de demonios que nosotros podamos tener, que Él nos podía dar la fuerza para nosotros ser victoriosos en contra del pecado, entonces nosotros debemos de creerle, porque Él es fiel y cumple sus promesas y su palabra es verdadera. Entonces, de ahí es que viene la fe salvadora. Cuando nosotros ponemos nuestra confianza en el sacrificio de Jesús, nosotros seremos salvos, porque lo dice la palabra: por fe somos salvos, por fe solamente. Dios nos da la gracia, perdona nuestros pecados, y entonces también nos da la fe, esa fe que nos va a salvar y nos va a llevar a vivir eternamente con el Señor Jesucristo. Entonces, les voy a compartir algo aquí que encontré en mi Biblia. Como les dije, se llama Vida Plena, y tiene aquí el artículo que les leí cuando les hablé de la gracia, y le dije que aquí se combinan las dos cosas, porque la salvación va a venir cuando tú unes la fe y la gracia de Dios. Entonces, aquí vamos a explicarle un poquito lo que le dije la otra vez, entonces ahora con un poquito más de detalle en lo que es la fe. Dice que la salvación espiritual viene como un don de la gracia de Dios, ¿verdad? Entonces, pero solo puede recibirse y ser eficaz en la vida de las personas mediante la respuesta de la fe. Para entender el proceso de la salvación debemos comprender estas dos palabras, ¿verdad? Entonces, vamos a ir a la fe salvadora. La fe en Jesucristo es la única condición o requisito para recibir el don de la salvación espiritual provista por Dios. La fe no se relaciona solo con lo que una persona cree acerca de Cristo, sino que es también una respuesta activa y sincera de tal persona de que verdaderamente desea aceptar a Cristo como su Salvador. Entonces, no es como yo solamente, sí, yo creo en Jesús. No, tiene que haber una fe activa, una fe sincera de que nosotros de verdad queremos a Jesús con nosotros, y que nosotros vamos a entrar en lo que es la obediencia, y lo vamos a ver ahora cuando dice que nosotros queremos seguirlo a Él como el Señor. Esto significa que la fe es más que un simple reconocimiento intelectual de que Jesucristo es el Hijo de Dios y que pagó el precio por nuestros pecados. La verdadera fe bíblica, aquella que trae salvación espiritual, incluye una confianza activa por la cual una persona rinde el completo control de su vida a Cristo y se compromete a cumplir sus propósitos. Entonces, hay que comprometerse a cumplir el propósito de Dios. La descripción de fe expresada en el Nuevo Testamento incluye 4 elementos principales. Dice que, primero, la fe incluye creer firmemente que Cristo murió por nuestros pecados y resucitó para darnos vida, y luego confiar en que Él es nuestro Señor, Salvador personal. Esto significa creer de todo corazón, rendir nuestra voluntad a Jesucristo y consagrarnos completamente a sus propósitos como se revela en la Biblia. Eso es fuerte, ¿verdad que sí? Porque sabemos que tiene que haber un compromiso. No hay relación sin compromiso. Entonces, para nosotros reconocer a Jesucristo como nuestro Salvador, tiene que ser de corazón, tiene que ser sinceramente, y tiene que haber un compromiso de nosotros poder seguir a Jesús como nuestro Salvador. También el segundo dice que la fe incluye arrepentimiento. Incluye arrepentimiento, ¿verdad? Y una completa conversión a Dios con el fin de seguir a Cristo.
La verdadera fe bíblica siempre incluye humildad y arrepentimiento sincero. Hay gente que expresa que está arrepentido, pero en realidad lo que se siente es culpable y está dejando saber sobre esa culpabilidad y pide perdón, pero en su interior no está arrepentido, porque cuando una persona se arrepiente de verdad, no vuelve a hacer lo que ya dijo que no iba a hacer. Es como una completa, un completo cambio de mente. Entonces, cuando te arrepientes, no vuelves a hacer aquello de lo que te arrepentiste. Más cuando te sientes culpable, puedes volver a cometer eso que ya dijiste que no lo volvías a hacer, pero que vuelve otra vez y haces. Entonces ahí está la clave, ¿verdad? Una es sientes culpabilidad, entonces pide perdón. Y la otra es siento arrepentimiento y no lo vuelvo a hacer. La fe, esa es la tercera. La fe incluye la obediencia a Jesucristo y a su palabra. Esa es una de las que las personas se creen que voy a recibir a Cristo, pero no voy a ser obediente a lo que su palabra dice. Si su palabra dice que a Él no le gusta o que a Él no le agrada ciertas cosas, nosotros vamos a seguir haciendo eso porque, ¿verdad? Ya Él nos perdonó y tenemos gracia del Señor y voy a seguir viviendo mi vida como la vivía. Recuérdense que Él, a la mujer que la encontraron en adulterio, Él no la condenó, pero sí le dijo al final, vete y no peques más. Entonces con eso sabemos que al Señor no le agrada el adulterio, no le agrada el que tú estés haciendo cosas inmorales, ¿verdad? Y cosas que ya fueron especificadas en la palabra de Dios. Si tú las sigues haciendo, tú no estás arrepentido y tú no estás viviendo la vida en Cristo, tú no estás viviendo en obediencia a la palabra de Dios. Entonces tú necesitas escudriñar tu corazón y arrepentirte y volver a los caminos del Señor con sinceridad. Entonces, la fe que incluye la obediencia a Jesucristo a su palabra dice que tal obediencia debe convertirse en un estilo de vida inspirado por nuestra confianza en Cristo, por nuestra gratitud a Dios y por la obra transformadora del Espíritu Santo. Entonces ahí cuando tú te arrepientes y buscas del Señor y aceptas a Jesucristo como tu Salvador, el Espíritu Santo viene a morar en ti y te sella. Entonces el Espíritu Santo se va a encargar de que tú recibas convicción de pecado, de que tú recibas ese toque que te dice, ya eso, tú eres nueva criatura, tú no puedes hacer eso. Y Él te va a traer esa convicción y tú, en obediencia y en agradecimiento por lo que Dios hizo por ti, tú vas a tratar lo más que tú puedas de no hacer eso de lo que ya el Señor te había perdonado. Es una obediencia a la fe. Por esta razón, la fe y la obediencia van juntas, ¿verdad? Y de hecho, no se pueden separar cuando se trata de servir a Dios y de seguir a Cristo. La verdadera fe salvadora no es posible sin el compromiso de la santificación, y de eso hablaremos en otro video, lo que es la santificación, lo que es ser santo, santos en Cristo Jesús. Entonces, tiene que haber una separación, un crecimiento y una preparación para los propósitos de Dios, y de eso es que se trata la santificación. Y la cuarta descripción aquí de lo que es la fe dice que incluye una devoción ferviente a Jesucristo que se expresa mediante una completa y abnegada confianza, amor, gratitud y lealtad. Lealtad a ese que te salvó, a ese que te ofreció la salvación, a ese que murió por ti, que se sacrificó por ti, a ese que sufrió todos esos latigazos por ti, por tus pecados, para que tú tuvieras vida eterna junto con nuestro Padre. Por eso nosotros debemos de ser fieles a Jesucristo, porque Él es fiel a nosotros. Entonces nosotros tenemos que tener esa lealtad hacia el Señor y esa gratitud, esa gracia que viene desde lo más profundo de nuestro ser, de agradecerle ese sacrificio que Él hizo. Por eso nuestra obediencia, nuestra admiración debe ser a Jesucristo. En una comunión personal con Cristo, la verdadera fe no se puede separar del amor. Los dos trabajan completamente juntos como si fueran las hebras de la misma tela.
Tanto la fe como el amor representan un acto personal de rendición y abnegación dirigidos a Cristo. Entonces, la fe en Jesús como Señor y Salvador es tanto un acto único de un momento como una actitud continua que debe seguir creciendo y adquiriendo fuerza. Entonces, nuestra fe debe de seguir incrementando. La confianza y la obediencia, dos de los principales requisitos de Dios para nuestras vidas, se desarrollan con fidelidad y devoción. Nosotros tenemos que tener una total devoción al Señor Jesucristo para que esa obediencia pueda incrementar nuestra fe, nosotros podamos ser obedientes a la palabra del Señor. Y de ahí entramos a lo que es la gracia, que ya les compartí el otro día, que ese es el perdón de nuestros pecados que el Señor nos regala, no por las cosas, no porque nosotros entonces empezamos a portarnos bien ni nada, simplemente Dios nos da la gracia, por ese amor tan grande que Él nos tiene, nos da ese regalo de la gracia, ¿verdad? Y nosotros por agradecimiento debemos respetarlo y debemos entonces comprender el propósito que Él tiene para nosotros, y uno de esos propósitos es que nosotros nos santifiquemos, o sea, nos apartemos para Él, y también que busquemos el propósito que Él nos tiene, ese propósito de vida que Él tiene para nosotros, y buscarlo en obediencia, ser obediente a su palabra, ser obedientes a lo que ya Él dijo. Señores, la palabra de Dios es verdad, la palabra de Dios está ahí. Yo sé que duele, yo sé que la palabra de Dios corta, dice que es más punzante que una espada de doble filo, porque es fuerte, la palabra de Dios es fuerte. Y cuando nos habla, que nos habla nuestro espíritu, nos trae convicción de pecado y nos descubre nuestro corazón, nos descubre nuestra alma. Y por eso hay muchas personas que los rechazan, porque no se quieren ver como son realmente y rechazan eso. Entonces empiezan a decir, ay no, eso no es verdad, o cómo Dios, que es tan bueno, me va a pedir que yo deje de hacer esto que me agrada, o esto que me hace sentir bien. Señores, no basen su creencia en Dios en lo que ustedes sienten, sino en la verdad de la palabra del Señor. Si su palabra no hubiese sido verdad en mi vida, yo puedo decirte que entonces para qué cuando yo ni siquiera estaba fuerte en mi fe, ni sabía mucho de la palabra de Dios, cuando Él quería comunicarse conmigo, me traía hasta en sueños, me traía un nombre bíblico o algo que tuviera que ver con un verso bíblico en la Biblia para que yo lo fuera a buscar. Entonces su palabra es verdadera, ¿verdad? Ahí me dice a mí, en sueño me está diciendo, busca tal y tal verso, o lee sobre tal y tal persona bíblica. Eso es porque su palabra es verdad y Él sabe exactamente lo que Él mandó a escribir. Entonces, para tú crecer en tu fe, tienes que empaparte de la palabra de Dios, tienes que leer la Biblia, tienes que meditar en su palabra, para tú crecer espiritualmente y llegar a ese nivel que tú quieres llegar en la relación con el Señor, en intimidad con Él, vas a tener que conocerlo, tienes que conocerlo. Tú no tienes una relación con nadie que tú no conozcas. Por eso hay tantos problemas, porque nos metemos en relaciones sin conocer a la otra persona. Entonces, Dios nos da la oportunidad de conocerlo, aunque sea un poquito, porque sabemos que aquí está lo más necesario para nosotros llevar una vida de acuerdo a como Dios la planeó para nosotros, pero no sabemos todo lo que es Dios, porque Dios es inmenso, no se puede contener en nada. Entonces un libro no va a contener todo lo que es Dios, pero sí nos da la base para nosotros poder conocerlo, aunque sea ese poquito, el poquito que nos va a salvar. ¿Entiendes? Entonces, nada, yo hablé mucho, como siempre. Yo me despido. Yo espero que esto le dé un poquito más de fuerza, más de fortaleza en su fe, que su fe crezca, que esa fe que tengan como un granito de mostaza crezca así como un árbol. Si han visto lo que es el árbol del olivo, es grandísimo, es bien pequeñita la semilla, pero el árbol es gigante, y así debe de ser su fe. Que sea como un granito de mostaza, pero que crezca y que llegue a ser gigante. Entonces, nada,
Esa es mi oración, que ustedes puedan acercarse a Jesús, que puedan recibir la gracia de Dios, que puedan arrepentirse, que vivan en obediencia de la palabra del Señor, que lo conozcan y que su fe crezca. Y que todo lo que ustedes desean en su corazón, que esté alineado con el Señor, ustedes lo puedan obtener, porque sabemos que caminamos en fe y que nada es imposible para el Señor. Y nada, después le comparto que eso es caminar en fe. ¿Ok? Pues nada, que la pasen muy bien y hasta la próxima. Bye bye.